Aún, después de tantos años, la vergüenza me quema por dentro, como una brasa que nunca se apaga. Soy Elena, tengo 78 años, y aquí me veis, sentada en mi cocina, con el café ya frío, intentando encontrar el valor para desenterrar algo que he guardado bajo 7 llaves durante décadas. Os confieso, ha sido un peso en el alma, una carga silenciosa, que me ha acompañado cada amanecer y cada atardecer. Siempre he parecido fuerte, ¿sabéis? La mujer de bien, la esposa ejemplar de nuestro pequeño pueblo castellano, pero por dentro. Por dentro había una grieta profunda, un abismo entre lo que mostraba y lo que realmente sentía. Y todo por una carta. Una simple carta amarillenta que lo cambió absolutamente todo, destrozando la fachada de mi vida en un instante. El recuerdo de aquel día, el momento exacto en que mi secreto salió a la luz, sigue tan fresco como si hubiese ocurrido ayer mismo. Esa carta, ¡ay, esa carta! Era de él, de mi primer amor, de un tiempo en que mi corazón latía con una fuerza y una esperanza que, con el tiempo, el deber se encargó de silenciar. La guardaba escondida en el fondo de un baúl, bajo viejos encajes y fotografías descoloridas, pensando que nadie jamás la encontraría. Era mi pequeño tesoro, mi refugio secreto del alma. Pero mi esposo, Francisco, la encontró. Fue una tarde de otoño, el aire ya picaba y las hojas caían sin consuelo. Él estaba buscando algo no sé qué y dio con ella. Recuerdo el silencio que se hizo en la casa, un silencio tan denso que casi se podía tocar, sus ojos. La forma en que me miró cuando la leyó, esa expresión de traición y dolor, se me clavó en lo más hondo. Se rompió todo, no solo nuestro matrimonio, sino también la imagen que él tenía de mí, y quizás, la que yo misma había construido con tanto esfuerzo. El olor a leña quemada que siempre me consolaba en invierno, aquel día me pareció asfixiante. La casa que antes era nuestro refugio, se convirtió de repente en un espacio helado, lleno de reproches no dichos, de miradas esquivas. Yo sentía un nudo en el estómago, un dolor punzante que me recordaba constantemente mi falta. ¿Cómo pude ser tan ingenua? ¿Cómo pude pensar que podría vivir con una parte de mí oculta para siempre? La culpa me invadía, no solo por el engaño, sino por el daño que había infligido a Francisco, un hombre que, a su manera, siempre me había querido. El rosario que mi madre me dio, y que siempre llevaba conmigo, me pesaba en la mano, como si cada cuenta fuera un juicio. Sentía el frío de la baldosa bajo mis pies descalzos, cada paso una penitencia, mientras la luz del atardecer se colaba por la ventana, tiñendo de un rojo melancólico la escena de mi desdicha. Todavía hoy sentada aquí, en el mismo sillón de siempre, con el sol de la mañana intentando calentar mi rostro, siento ese mismo frío, esa misma punzada. Los años han pasado, sí. Y he intentado enterrar esa verdad, cubrirla con el polvo del tiempo, pero siempre resurge. Como una mala hierba, ¿sabéis? Y me pregunto si alguna vez podré liberarme de ella, de este secreto que me ha moldeado y definido. Mi vida ha sido una balanza, con el deber en un lado y un deseo inconfesable en el otro, y esa carta fue el fiel que se rompió. Ahora, con el corazón ya cansado, pero con una necesidad imperiosa de soltar, de hablar, de que alguien me escuche, me doy cuenta de que la verdadera paz no llegará hasta que lo cuente todo, hasta que no haya más sombras. Tal vez, al compartir esta carga, pueda al fin encontrar un atisbo de redención, y con ello, un poco de la tranquilidad que tanto anhelo. Mi niñez. Ah, mi niñez. Era un lienzo de tono ocre, como los campos de Castilla, pero con las aristas muy marcadas por el deber y las tradiciones. Crecí en un pueblo pequeño, donde el aroma a pan recién horneado se mezclaba con el incienso de la iglesia cada domingo, y el sonido de las campanas marcaba el ritmo de la vida. Desde muy pequeña supe lo que se esperaba de mí, ser una mujer de bien, discreta, trabajadora, y sobre todo, honrar a mi familia. La fe católica era el pilar de todo, y cada pecado, cada desliz, se sentía como una mancha imborrable en el alma. Las calles empedradas, las fachadas de piedra, el murmullo de las vecinas, todo era un eco constante de lo que se debía hacer y lo que estaba prohibido, y yo, una niña curiosa, ya sentía que aquel corsé, aunque de seda fina, me apretaba el pecho. Mis padres, gente de bien, de fuertes raíces en esta tierra, me inculcaron el valor del trabajo duro y la obediencia. Mi madre, con sus manos curtidas por el sol y la costura, me enseñó a llevar una casa, a cuidar de los míos. Mi padre, con su voz grave y su mirada seria, me hablaba de la importancia de un buen matrimonio, de la reputación intachable. Elena, una mujer debe ser como un roble, firme y leal, me decía.
Y yo asentía, con el corazón ya dividido entre la sumisión y una punzada de algo más, algo que aún no sabía nombrar. Veía a otras chicas casarse por conveniencia, por asegurar un futuro, y aunque sus sonrisas parecían sinceras, a veces, en sus ojos, notaba una melancolía que me asustaba. ¿Era ese mi destino? ¿Una vida sin ese fuego que leía en los libros, que soñaba en secreto? Y entonces, llegó él, como una brisa fresca en un verano sofocante. Se llamaba Miguel. No era del pueblo, venía de más allá de las montañas, a trabajar las tierras de un pariente lejano. Recuerdo la primera vez que lo vi, bajo la sombra de un olivo centenario, con el sol de la tarde tiñéndole el pelo de oro. Sus ojos eran de un verde intenso, y me miraron con una curiosidad que nunca antes había sentido. Yo llevaba el cántaro de agua de la fuente, y el peso de este, de repente se me hizo ligero. No hubo palabras al principio, solo una sonrisa tímida, un gesto de cabeza, pero en ese instante, en ese simple cruce de miradas, supe que algo en mí había cambiado, que el mundo que conocía se había expandido de repente. Nuestros encuentros eran fugaces, como luciérnagas en la noche, robados al deber y a las miradas curiosas. Nos veíamos en el sendero que llevaba al río, bajo el manto protector de los chopos, o en la ermita solitaria a las afueras del pueblo, donde el silencio solo era interrumpido por el canto de los pájaros. Él me hablaba de un mundo más allá de estos campos, de ciudades bulliciosas y de sueños que yo ni me atrevía a nombrar. Su voz, suave y profunda, me envolvía como un abrazo. Y sus manos eran fuertes, pero delicadas cuando rozaban las mías. El olor a tierra mojada después de la lluvia, el aroma dulce de las flores silvestres, todo se grabó en mi memoria, ligado a su presencia, a la emoción de esos momentos prohibidos. Me hablaba de amor, de un amor que no entendía de títulos ni de posesiones, solo de dos almas que se encuentran. Y yo, que siempre había creído en el deber y el respeto, descubrí que mi corazón podía latir con una fuerza que me asustaba y me excitaba a partes iguales. Me prometió un futuro, un pequeño hogar donde el amor sería la única ley. Juntos, Elena, podremos con todo, me decía, y sus palabras eran un bálsamo para mi alma, una promesa de libertad que nunca antes había imaginado. Pero cada vez que regresaba a casa, el peso de mi realidad me golpeaba. Las miradas de mi madre, el silencio de mi padre, los sermones del cura, todo me recordaba que lo nuestro era un sueño, una quimera que desafiaba cada regla. Sabía que lo nuestro era un desafío a todo lo que me habían enseñado, a todo lo que se esperaba de una buena chica de pueblo. El cotilleo se extendía como la pólvora, y las miradas de las vecinas, antes amables, se volvieron frías, cargadas de juicio. Sentía el peso de la vergüenza antes incluso de que la vergüenza se manifestara. Mi familia, que tanto me había dado, ¿cómo podría defraudarla? ¿Cómo podría traer la deshonra a su nombre? La idea de abandonar mi hogar, mi gente, por un amor que el mundo consideraba un capricho, me aterraba. Pero la idea de vivir sin Miguel, de ahogar ese fuego que él había encendido en mi pecho, me resultaba aún más insoportable. Era una batalla constante, un tira y afloja entre el corazón y la razón, entre el deseo y la obligación. El día en que tuve que elegir, ¡ay!, ese día. El sol brillaba con una claridad cruel, y el aire era denso, pesado, como si el pueblo entero contuviera la respiración. Mi padre me sentó, con la misma seriedad con la que hablaba de la cosecha o del ganado, y me expuso mi deber. Elena, ya tienes edad de casarte. Francisco es un buen hombre, de buena familia, te dará una vida digna. Sus palabras eran irrefutables, el destino sellado. Y yo, con el corazón hecho pedazos, con las lágrimas contenidas por el miedo y la obediencia, asentí. Era el sacrificio que se esperaba de mí, el precio de mantener la paz, de no romper el frágil equilibrio de mi mundo. Sentí como una parte de mí se apagaba, como el color abandonaba mi vida, dejando solo un gris opaco. Miguel se fue poco después, sin una despedida, sin una última mirada, solo una carta que llegó a mis manos en secreto, con la tinta aún fresca y el aroma de su desesperación impregnado en el papel. Él me pedía que huyera con él, que dejáramos todo atrás. Era su última súplica, su último intento de aferrarse a nuestro amor. Recuerdo el temblor de mis manos al leerla, el sabor salado de mis lágrimas al besarla. Era un testamento a un amor que nunca pudo ser, la prueba de que mi corazón no era completamente mío. La doblé con cuidado, la guardé en el fondo de mi baúl, bajo viejos encajes que nunca más volvería a usar. Era mi pequeño tesoro, mi secreto más íntimo. Un grito mudo de mi alma que, sin saberlo, sellaría mi destino y el de mi matrimonio años después.
Aún, después de tantos años, la vergüenza me quema por dentro, como una brasa que nunca se apaga. Soy Elena, tengo 78 años, y aquí me veis, sentada en mi cocina, con el café ya frío, intentando encontrar el valor para desenterrar algo que he guardado bajo 7 llaves durante décadas. Os confieso, ha sido un peso en el alma, una carga silenciosa que me ha acompañado cada amanecer y cada atardecer. Siempre he parecido fuerte, ¿sabéis? La mujer de bien, la esposa ejemplar de nuestro pequeño pueblo castellano, pero por dentro había una grieta profunda, un abismo entre lo que mostraba y lo que realmente sentía. Y todo por una carta. Una simple carta amarillenta que lo cambió absolutamente todo, destrozando la fachada de mi vida en un instante. El recuerdo de aquel día, el momento exacto en que mi secreto salió a la luz, sigue tan fresco como si hubiese ocurrido ayer mismo. Esa carta, ¡ay, esa carta! Era de él, de mi primer amor, de un tiempo en que mi corazón latía con una fuerza y una esperanza que, con el tiempo, el deber se encargó de silenciar. La guardaba escondida en el fondo de un baúl, bajo viejos encajes y fotografías descoloridas, pensando que nadie jamás la encontraría. Era mi pequeño tesoro, mi refugio secreto del alma. Pero mi esposo, Francisco, la encontró. Fue una tarde de otoño, el aire ya picaba y las hojas caían sin consuelo. Él estaba buscando algo, no sé qué, y dio con ella. Recuerdo el silencio que se hizo en la casa, un silencio tan denso que casi se podía tocar. Sus ojos. La forma en que me miró cuando la leyó, esa expresión de traición y dolor, se me clavó en lo más hondo. Se rompió todo, no solo nuestro matrimonio, sino también la imagen que él tenía de mí, y quizás, la que yo misma había construido con tanto esfuerzo. El olor a leña quemada que siempre me consolaba en invierno, aquel día me pareció asfixiante. La casa, que antes era nuestro refugio, se convirtió de repente en un espacio helado, lleno de reproches no dichos, de miradas esquivas. Yo sentía un nudo en el estómago, un dolor punzante que me recordaba constantemente mi falta. ¿Cómo pude ser tan ingenua? ¿Cómo pude pensar que podría vivir con una parte de mí oculta para siempre? La culpa me invadía, no solo por el engaño sino por el daño que había infligido a Francisco, un hombre que, a su manera, siempre me había querido. El rosario que mi madre me dio, y que siempre llevaba conmigo, me pesaba en la mano, como si cada cuenta fuera un juicio. Sentía el frío de la baldosa bajo mis pies descalzos, cada paso una penitencia, mientras la luz del atardecer se colaba por la ventana, tiñendo de un rojo melancólico la escena de mi desdicha. Todavía hoy, sentada aquí, en el mismo sillón de siempre con el sol de la mañana intentando calentar mi rostro, siento ese mismo frío, esa misma punzada. Los años han pasado, sí, y he intentado enterrar esa verdad, cubrirla con el polvo del tiempo, pero siempre resurge. Como una mala hierba, ¿sabéis? Y me pregunto si alguna vez podré liberarme de ella, de este secreto que me ha moldeado y definido. Mi vida ha sido una balanza, con el deber en un lado y un deseo inconfesable en el otro, y esa carta fue el fiel que se rompió. Ahora, con el corazón ya cansado, pero con una necesidad imperiosa de soltar, de hablar, de que alguien me escuche, me doy cuenta de que la verdadera paz no llegará hasta que lo cuente todo, hasta que no haya más sombras. Tal vez, al compartir esta carga, pueda al fin encontrar un atisbo de redención, y con ello un poco de la tranquilidad que tanto anhelo. Mi niñez. Mi niñez. Era un lienzo de tono ocre, como los campos de Castilla, pero con las aristas muy marcadas por el deber y las tradiciones. Crecí en un pueblo pequeño, donde el aroma a pan recién horneado se mezclaba con el incienso de la iglesia cada domingo, y el sonido de las campanas marcaba el ritmo de la vida. Desde muy pequeña supe lo que se esperaba de mí, ser una mujer de bien, discreta, trabajadora, y sobre todo, honrar a mi familia. La fe católica era el pilar de todo, y cada pecado, cada desliz, se sentía como una mancha imborrable en el alma. Las calles empedradas, las fachadas de piedra, el murmullo de las vecinas, todo era un eco constante de lo que se debía hacer y lo que estaba prohibido. Y yo, una niña curiosa, ya sentía que aquel corsé, aunque de seda fina, me apretaba el pecho. Mis padres, gente de bien, de fuertes raíces en esta tierra, me inculcaron el valor del trabajo duro y la obediencia. Mi madre, con sus manos curtidas por el sol y la costura, me enseñó a llevar una casa, a cuidar de los míos. Mi padre, con su voz grave y su mirada seria, me hablaba de la importancia de un buen matrimonio, de la reputación intachable. Elena, una mujer debe ser como un roble firme y leal, me decía. Y yo asentía,
con el corazón ya dividido entre la sumisión y una punzada de algo más, algo que aún no sabía nombrar. Veía a otras chicas casarse por conveniencia, por asegurar un futuro, y aunque sus sonrisas parecían sinceras, a veces, en sus ojos, notaba una melancolía que me asustaba. ¿Era ese mi destino? Una vida sin ese fuego que leía en los libros, que soñaba en secreto. Y entonces, llegó él, como una brisa fresca en un verano sofocante. Se llamaba Miguel, no era del pueblo, venía de más allá de las montañas, a trabajar las tierras de un pariente lejano. Recuerdo la primera vez que lo vi, bajo la sombra de un olivo centenario, con el sol de la tarde tiñéndole el pelo de oro. Sus ojos eran de un verde intenso, y me miraron con una curiosidad que nunca antes había sentido. Yo llevaba el cántaro de agua de la fuente, y el peso de éste, de repente, se me hizo ligero. No hubo palabras al principio, solo una sonrisa tímida, un gesto de cabeza. Pero en ese instante, en ese simple cruce de miradas, supe que algo en mí había cambiado, que el mundo que conocía se había expandido de repente. Nuestros encuentros eran fugaces, como luciérnagas en la noche, robados al deber y a las miradas curiosas. Nos veíamos en el sendero que llevaba al río, bajo el manto protector de los chopos, o en la ermita solitaria a las afueras del pueblo, donde el silencio solo era interrumpido por el canto de los pájaros. Él me hablaba de un mundo más allá de estos campos, de ciudades bulliciosas y de sueños que yo ni me atrevía a nombrar. Su voz, suave y profunda, me envolvía como un abrazo, y sus manos eran fuertes, pero delicadas cuando rozaban las mías. El olor a tierra mojada después de la lluvia, el aroma dulce de las flores silvestres, todo se grabó en mi memoria, ligado a su presencia, a la emoción de esos momentos prohibidos. Me hablaba de amor, de un amor que no entendía de títulos ni de posesiones, solo de dos almas que se encuentran. Y yo, que siempre había creído en el deber y el respeto, descubrí que mi corazón podía latir con una fuerza que me asustaba y me excitaba a partes iguales. Me prometió un futuro, un pequeño hogar donde el amor sería la única ley. Juntos, Elena, podremos con todo, me decía, y sus palabras eran un bálsamo para mi alma, una promesa de libertad que nunca antes había imaginado. Pero cada vez que regresaba a casa, el peso de mi realidad me golpeaba. Las miradas de mi madre, el silencio de mi padre, los sermones del cura, todo me recordaba que lo nuestro era un sueño, una quimera que desafiaba cada regla. Sabía que lo nuestro era un desafío a todo lo que me habían enseñado, a todo lo que se esperaba de una buena chica de pueblo. El cotilleo se extendía como la pólvora, y las miradas de las vecinas, antes amables, se volvieron frías, cargadas de juicio. Sentía el peso de la vergüenza antes incluso de que la vergüenza se manifestara. Mi familia, que tanto me había dado, ¿cómo podría defraudarla? ¿Cómo podría traer la deshonra a su nombre? La idea de abandonar mi hogar, mi gente, por un amor que el mundo consideraba un capricho, me aterraba. Pero la idea de vivir sin Miguel, de ahogar ese fuego que él había encendido en mi pecho, me resultaba aún más insoportable. Era una batalla constante, un tira y afloja entre el corazón y la razón, entre el deseo y la obligación. El día en que tuve que elegir, ¡ay!, ese día. El sol brillaba con una claridad cruel, y el aire era denso, pesado, como si el pueblo entero contuviera la respiración. Mi padre me sentó, con la misma seriedad con la que hablaba de la cosecha o del ganado, y me expuso mi deber. Elena, ya tienes edad de casarte. Francisco es un buen hombre, de buena familia, te dará una vida digna. Sus palabras eran irrefutables, el destino sellado. Y yo, con el corazón hecho pedazos, con las lágrimas contenidas por el miedo y la obediencia, asentí. Era el sacrificio que se esperaba de mí, el precio de mantener la paz, de no romper el frágil equilibrio de mi mundo. Sentí como una parte de mí se apagaba, como el color abandonaba mi vida, dejando solo un gris opaco. Miguel se fue poco después, sin una despedida, sin una última mirada, solo una carta que llegó a mis manos en secreto, con la tinta aún fresca y el aroma de su desesperación impregnado en el papel. Él me pedía que huyera con él, que dejáramos todo atrás. Era su última súplica, su último intento de aferrarse a nuestro amor. Recuerdo el temblor de mis manos al leerla, el sabor salado de mis lágrimas al besarla. Era un testamento a un amor que nunca pudo ser, la prueba de que mi corazón no era completamente mío. La doblé con cuidado, la guardé en el fondo de mi baúl, bajo viejos encajes que nunca más volvería a usar. Era mi pequeño tesoro, mi secreto más íntimo, un grito mudo de mi alma que, sin saberlo, sellaría mi destino y el de mi matrimonio años después.
Después de que Francisco encontró la carta, el aire entre nosotros se volvió denso, irrespirable. No hubo gritos, no. Eso hubiera sido casi un alivio. Lo que hubo fue un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Sus ojos perdieron todo brillo. Se llenaron de una decepción tan profunda que me partió el alma. Él no me acusó, no me regañó. Simplemente se alejó. Un paso, y luego otro, y la distancia entre nosotros se hizo infinita en nuestra propia casa. Ya no era su Elena, la mujer que había jurado amar, era una extraña, una impostora con un pasado oculto. El café de cada mañana, antes un ritual de unión, se convirtió en una tortura, con el vapor subiendo entre nosotros como una barrera invisible. Mi corazón latía desbocado, no por miedo a un golpe, sino por el miedo a la nada, a la ausencia de todo lo que habíamos construido. La vajilla, antes ruidosa, ahora sonaba a cristal roto con cada movimiento. La culpa me devoraba, me corroía por dentro como un ácido. Sentía que mi pecho era un pozo sin fondo donde se acumulaba todo el arrepentimiento. Francisco, él no se lo merecía. Nunca. Él había sido un hombre bueno, a su manera, un pilar en mi vida, y yo, con esa carta, con ese amor de juventud, lo había traicionado. No solo su confianza, sino también la promesa de un futuro que le había hecho. Cada gesto suyo, cada suspiro, era un reproche silencioso que se clavaba en mi conciencia. Me sentía pequeña, insignificante, una impostora. La vergüenza era un velo que me cubría, y con el que apenas podía respirar. Pensaba en mi madre, en lo que me había enseñado, en lo que se esperaba de mí, y el peso de su desaprobación imaginaria era casi tan real como el dolor de Francisco. Las noches eran eternas, plagadas de remordimientos, con el colchón que compartíamos sintiéndose como un desierto helado. Y luego, el pueblo. ¡Ay, el pueblo! En un lugar pequeño como el nuestro, las paredes tienen oídos, y las lenguas son más afiladas que cuchillos. Aunque Francisco nunca habló de la carta, el cambio en nuestra casa en la forma en que nos mirábamos, no pasó desapercibido. Las miradas de las vecinas en la plaza, antes llenas de cordialidad, se volvieron curiosas, luego distantes, y finalmente, cargadas de juicio. Sentía sus susurros como puñaladas en la espalda, aunque nunca escuchara una palabra directa. La mujer de Francisco, algo le pasa. La gente lo notaba. Las visitas disminuyeron. Las invitaciones a los cafés de la tarde cesaron. Me convertí en una sombra, en la mujer que llevaba un secreto visible en el temblor de sus manos al comprar el pan, en la palidez de su rostro. Mi aislamiento no fue solo en casa, sino en el mundo entero que antes conocía. El aire, antes familiar, se sentía denso, como si cada mirada me pesara, me hundiera. Nuestra casa, antes llena de risas y del aroma a cocido los domingos, se transformó en una cárcel de cristal. Vivíamos bajo el mismo techo, compartíamos la mesa, incluso el lecho, pero éramos dos extraños. Francisco se encerró en sí mismo, en un silencio pétreo que yo no sabía cómo romper. Y yo me encerré en mi culpa. La soledad, dentro de ese matrimonio, era más cruel que cualquier otra. Verlo cada día, tan cerca y a la vez tan lejos, era un tormento constante. Los pequeños gestos de cariño, las palabras de aliento, todo desapareció. El calor de su mano, que antes buscaba la mía sin pensarlo, ahora era un recuerdo lejano, un fantasma. Mi castigo no era la ausencia, sino la presencia de un amor roto que me recordaba a cada instante lo que había perdido, lo que había dañado. Las noches eran largas, con el sonido de su respiración a mi lado, un eco de la distancia que nos separaba, una melodía triste de un amor que se había marchitado. Con el tiempo, esa soledad que al principio era una condena, empezó a ser mi refugio. Sí, lo sé, suena contradictorio. Pero el silencio de mi casa me permitía pensar, recordar sin ser juzgada. Me sentaba junto a la ventana, viendo el ir y venir de la vida en la calle, y me sentía invisible, a salvo de las miradas, de los susurros. En mi mente, revivía los momentos con Miguel, los pequeños detalles, las palabras que me había dicho. Era un consuelo amargo, lo sé, pero era el único consuelo que tenía. Mi mundo interior se hizo más rico, más complejo, mientras el exterior se encogía. Los libros, los bordados, incluso la simple tarea de amasar el pan, se convirtieron en mis compañeros, en muros protectores contra la cruda realidad. Había una paz extraña en esa reclusión, una libertad secreta para ser yo misma, lejos de las expectativas, lejos de la pena que había causado. Así pasaron los días, los meses, los años. Una rutina silenciosa se instaló entre nosotros, una especie de tregua forzada. Yo me volqué en las tareas de la casa, en el huerto,
En la iglesia, intentando llenar cada instante con algo que no fuera el vacío. Fingíamos, por el bien de las apariencias, por la paz de la familia, que todo estaba bien, que el matrimonio seguía en pie. Las conversaciones eran superficiales, sobre el tiempo, sobre la cosecha, sobre los vecinos, nunca sobre nosotros. Me levantaba cada mañana con la misma máscara, la de la mujer fuerte y diligente, la esposa ejemplar que el pueblo esperaba. Y me acostaba cada noche con el peso de esa farsa, con el alma cansada de tanto fingir. El olor a cera de la iglesia, el sonido monótono de los rezos, el tacto frío del mármol, todo me recordaba la penitencia, la necesidad de expiar un pecado que nadie más conocía en su totalidad. Pero la carta, aunque guardada, nunca dejó de quemar en el fondo de mi alma. Era un recordatorio constante de la vida que no elegí, del camino que abandoné. A veces, en las noches de insomnio, me imaginaba cómo habría sido mi vida con Miguel. Un pequeño hogar, sí, pero lleno de risas, de conversaciones profundas, de un amor sin cadenas. ¿Habría sido más feliz, menos sola? Es una pregunta que me ha perseguido durante décadas, una sombra que se proyecta sobre cada uno de mis días. El aroma a tierra de los campos, el sonido de los pájaros al atardecer, todo me traía ecos de él, de esos encuentros furtivos, de las promesas susurradas bajo los chopos. Y la punzada volvía, esa mezcla agridulce de nostalgia y arrepentimiento. Era mi cruz, mi secreto a voces en el corazón, una herida que nunca cerraba del todo. Y ahora, aquí estoy, con el café frío en la mesa, mirando mis manos ya viejas y arrugadas. Esos años de silencio, de vivir a medias, me moldearon. Me hicieron la mujer que soy hoy, sí, pero también me robaron una parte de mí, esa parte que soñaba con la libertad, con el amor sin condiciones. Aprendí a vivir con la ausencia, con el reproche silencioso de Francisco, con la propia voz de mi conciencia. El peso de ese secreto, de esa carta, ha sido mi compañero más fiel. Me pregunto si Francisco, antes de irse, llegó a perdonarme en su corazón, si entendió que mi elección, aunque dolorosa, fue un acto de deber, no de maldad. O quizás, simplemente, no quiso entender. Lo cierto es que esa etapa, esa caída en el silencio, fue la que definió el resto de mi existencia, la que me enseñó el verdadero significado de la soledad, y la que paradójicamente, me trajo hasta aquí hoy, con la necesidad imperiosa de hablar, de liberar al fin mi alma. La carta, esa misma carta que Francisco encontró, ahora está aquí, en mis manos, desgastada por el tiempo y las lágrimas que derramé sobre ella en silencio. Su papel, antes blanco, ahora tiene el color de la vejez, de los recuerdos acumulados. Cada pliegue, cada mancha, me habla de una vida, de una decisión que me marcó para siempre. Todavía puedo sentir el temblor en mis dedos al tocarla, como si la desesperación de aquel joven Miguel, y la mía propia, siguieran vibrando en su fibra. Ya no la guardo escondida en el baúl, no. Ahora reposa en un cajón más accesible, como un viejo amigo al que consulto en mis momentos de soledad. Es mi ancla, mi espejo, el testigo mudo de mi verdad más profunda. Y hoy, la miro de nuevo, con otros ojos, con la necesidad de entenderla, de liberarla, y de liberarme a mí misma. A veces, cuando la casa se queda en calma, cuando el último rayo de sol se despide de la ventana de la cocina, la saco, la extiendo con cuidado sobre la mesa de madera, la misma mesa donde he amasado pan, y compartido silencios durante tantos años. La tinta, aunque tenue, sigue dibujando las palabras de Miguel. Huye conmigo, Elena, juntos podremos con todo. Y al leerlas, es como si el tiempo se plegara sobre sí mismo, y volviera a ser aquella muchacha ingenua, con el corazón dividido. El olor a papel viejo, a promesa rota, me inunda. Cierro los ojos, y casi puedo escuchar su voz, sentir la brisa de aquel sendero junto al río, el calor de su mano rozando la mía. Es un viaje cada vez que la leo, un viaje doloroso pero necesario, a un pasado que no puedo borrar, pero que quizás, solo quizás, pueda al fin comprender. Es curioso, ¿verdad? Esa carta, que fue el detonante de tanto dolor, se ha convertido ahora en una especie de reliquia, un recordatorio no solo de lo que perdí, sino de lo que fui. Sus palabras, que antes me quemaban con el fuego de la culpa, ahora me hablan de la inocencia de un amor joven, de la valentía de un hombre que luchó por lo que creía, y me hacen pensar en mí, en la Elena de entonces. ¿Fui cobarde? ¿O fui simplemente la hija de mi tiempo, atrapada en las redes del deber y la tradición? La carta no juzga. Solo es. Y al verla así, tan frágil, tan llena de vida y de muerte a la vez, siento una punzada de compasión, no solo por Miguel, no solo por Francisco,
sino también por aquella joven Elena que hizo lo que creyó que debía hacer, aunque le costara el alma. Y en esa compasión, empiezo a ver las cosas de otra manera. Esa carta, que fue un muro entre Francisco y yo, ahora se me antoja un puente hacia la comprensión de su dolor, de su silencio. Él la encontró, la leyó, y en ese momento no solo vio una traición, sino también la prueba de que mi corazón ya estaba ocupado, de que una parte de mí siempre le sería ajena. ¿Cómo debió sentirse? ¿Qué clase de infierno debió ser para él ese descubrimiento? El peso de la soledad que yo sentí, él también lo cargó, a su manera. Quizás su silencio no fue solo reproche, sino también un escudo para protegerse de una verdad que le dolía demasiado. La casa se llena con el tenue murmullo del reloj de pared, cada tic-tac una gota de tiempo que nos consume, y me hace desear haber podido hablar con él, haberle explicado, haber compartido este peso. Y es entonces con la carta en mis manos cuando siento que algo se suelta por dentro. No es un grito, no es una explosión, es más bien un suspiro largo, un alivio que se extiende desde mi pecho hasta la punta de mis dedos. Me perdono a mí misma, a la Elena joven que no tuvo más remedio que elegir el camino del deber. Y en ese acto de perdonarme siento que también perdono a Francisco por su silencio, por su distancia, entendiendo que su reacción era la suya, tan humana como la mía. La carta no es ya una vergüenza sino una cicatriz, una de esas que te recuerdan que has vivido, que has amado, que has sufrido. La doblo de nuevo con cariño, con respeto. El café ya está helado, pero mis manos, que lo sostienen, sienten un calor distinto, un calor que viene de dentro, de la paz recién encontrada. Es como si el aire de la cocina se hubiera aclarado de repente volviéndose más ligero, más puro. Esta carta, que fue el origen de mi sufrimiento y de mi silencio, es ahora la llave que abre la puerta de mi corazón. Me ha dado la fuerza para sentarme aquí, para desenterrar esta historia y compartirla con vosotros. Porque al mirarla, al tocarla, entiendo que no hay nada de qué avergonzarse en el amor, ni en las elecciones difíciles que la vida nos impone. Es un testimonio de que, incluso en el deber, el corazón sigue latiendo, sigue soñando. Y al hablar de ella, al dejar que sus palabras resuenen de nuevo, siento que estoy honrando no solo a Miguel sino también a Francisco, y a la Elena que fui y que soy. Es un acto de liberación, una forma de decir que mi historia importa, que mi verdad merece ser escuchada, y quizás al fin, al contarla, pueda dejarla ir de verdad, y encontrar esa paz que tanto he buscado. Y ahora, mirando esta carta, ya no siento la punzada de antes, es como si el aire dentro de mí se hubiera limpiado, se hubiera vuelto más ligero. No busco justicia, no. La justicia es para los tribunales, para los juicios externos, y mi historia no es para ser juzgada por leyes de hombres. Lo que he encontrado es algo mucho más profundo, una paz que surge de la comprensión, de entender que no solo yo fui la víctima de mis circunstancias, sino también Francisco, a su manera. El sol que entra por mi ventana ya no me parece cruel, sino un abrazo cálido que me dice que está bien, que al fin puedo respirar. Esta cocina, que fue escenario de mi tormento, ahora es testigo de mi liberación. Las arrugas de mi cara ya no son solo marcas del tiempo, sino mapas de un viaje interior que, al fin, llega a buen puerto. El silencio ya no me oprime, sino que me acompaña en esta nueva serenidad. He vivido muchos años con la vergüenza, con el peso de lo que no dije, de lo que no hice, y esa, queridos míos, es la confesión más sincera que puedo hacer. El mayor castigo no fue el de los demás, sino el que me impuse a mí misma. El silencio tiene un precio muy alto, un peaje que se paga con años de vida vivida a medias, con el alma encogida. Aprendí que la verdadera dignidad no está en mantener las apariencias, en ser lo que otros esperan, sino en ser fiel a uno mismo, incluso cuando duele, incluso cuando la elección es difícil, y el perdón, el verdadero perdón empieza por uno mismo, por entender que hicimos lo que pudimos con las herramientas que teníamos, en el tiempo que nos tocó vivir. No es fácil, no. Pero es el único camino hacia la verdadera libertad del espíritu. Es el regalo más grande que podemos darnos. Siento una ligereza que no creía posible. Es como si una pesada losa se hubiera levantado de mi pecho, dejando entrar la luz y el aire fresco. Quizás no fui valiente en aquel momento, no como Miguel, que luchó por lo suyo y me ofreció una vida distinta, pero aprendí que el silencio también tiene un precio que pagué con años de anhelo y remordimiento, de una vida a medias, y ese precio al final me ha enseñado el valor incalculable de la verdad, de la propia verdad, aunque sea difícil de contar y de aceptar. Mis manos, que antes temblaban al recordar, ahora reposan tranquilas sobre la mesa, sintiendo el calor del café que, por fin, me sabe a consuelo. Ya no hay prisa, solo la calma de quien ha vaciado su alma,
y ha encontrado un lugar de paz dentro de sí misma. Esta serenidad no es la ausencia de recuerdos, sino la aceptación de ellos, con sus luces y sus sombras. Y ahora que os he contado mi historia, mi verdad, me pregunto, ¿cuántos de vosotros cargáis también con vuestros propios silencios, con vuestras propias cartas ocultas, con esas verdades que os pesan en el alma? ¿Cuántas veces el miedo al juicio ajeno nos impide ser quienes realmente somos, o perdonarnos por las decisiones que tomamos en momentos de vulnerabilidad o de deber? La vida es un camino de espinas y rosas, de deberes y deseos, y a veces, el mayor acto de amor que podemos hacer es abrir el corazón, no solo a los demás, sino a nosotros mismos. Si esta humilde historia de una anciana, sentada en su cocina, ha tocado un rincón de vuestro corazón, os pido que la compartáis. Y si os apetece seguir escuchando voces que, como la mía, buscan liberar su alma, suscribíos para más historias como esta. Gracias por escucharme.